Qué placer para mí una vez más darle la bienvenida a uno de los senadores más respetados de todo el país. Él es el senador que nos representa a nosotros aquí, los residentes de la Florida, en Washington, D.C., el senador Marco Rubio. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería entrar con el cuchillo en la boca y voy a leer parte de la carta que usted le envió a Biden el viernes pasado que decía: extenderle una invitación a agentes de inteligencia cubanos a instalaciones sensibles de seguridad nacional para compartir con ellos los protocolos de seguridad costera y marítima de nuestra nación es un incumplimiento atroz que traiciona uno de los principios más fundamentales del juramento que usted ha tomado para proteger a Estados Unidos de enemigos extranjeros. Debe cancelar esta visita de inmediato y explicarle al pueblo estadounidense cómo se permitió que esto sucediera bajo su mandato. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo nosotros, como un país libre, vamos a invitar a estos comunistas, abusadores de los derechos humanos, los que oprimen al pueblo cubano? ¿Cómo nosotros vamos a permitir que esta gente vengan aquí, senador? Bueno, primero hay que entender que en el pasado han habido delegaciones que han venido de manera muy limitada como parte de estos acuerdos que existen en términos de qué se hacen para repatriar y a las personas que son encontradas en mar, etcétera. Esto es diferente. Lo habían invitado a venir a Washington. Gracias a Dios eso lo han cancelado. Ahora están en Carolina del Norte, parece que han llegado. Pero lo que más molesta es que dentro de este grupo de individuos sospechamos que existe, aunque sea la presencia de uno o dos de ellos, directamente involucrado en el episodio trágico del remolcador 13 de marzo. Que entendemos bien fue una enorme tragedia, y que esto esté pasando y que sean parte de esa delegación, yo creo que es un insulto a la familia que no solamente perdieron seres queridos, sino otros que también, como la familia de Hermanos al Rescate y los demás, que también perdieron a seres queridos en manos de este régimen. Y encima de todo eso hay que entender que cada vez que llega una delegación de esta de Cuba, esa delegación incluye agentes de influencia e inteligencia, siempre, porque por ejemplo, el cuerpo diplomático casi completo de Cuba es realmente un sistema de espionaje y influencia. Y nos estábamos invitando y dándole un oficialismo, ¿no? Un reconocimiento, y traerlo a Washington era un insulto. Yo creo que también es preocupante que estén en Carolina del Norte. Pero hay que entender que esta administración de Biden está llena de personas que quieren regresar a una política de acercamiento al régimen, y que lo único que por ahora lo hay prohibido hacer eso es que no quieren el dolor de cabeza en la Florida, y la resistencia política incluso de algunos demócratas como el senador Menéndez. Pero en fin, si fuera por ello ya lo hubieran hecho hace tiempo. Pero senador, by the way, estoy conversando con el senador Marco Rubio. Senador, ¿cuál es el fin que se está buscando aquí? Tú lo dices, mira, que ellos obviamente quieren tener algún tipo de relación cerca con el Partido Comunista en Cuba y el régimen de Díaz-Canel, etcétera. Pero ¿qué es lo que ellos están logrando aquí, en fin? Bueno, es parte de una tendencia que existe, yo creo que en la política norteamericana en general, pero específicamente en la izquierda, de tratar de acercarse y hacerse amigo de nuestros enemigos y de castigar a nuestros amigos. Entonces, por ejemplo, tenemos un presidente amigo en Ecuador, un presidente amigo en Panamá también, pero en la República Dominicana. Tenemos una figura en El Salvador, en Bukele, que está tratando de lidiar con un tema muy serio, y a ellos se le critica, se ataca, se ignora. En Guatemala también ha pasado lo mismo. Pero entonces tenemos, por ejemplo, a un presidente nuevo en Brasil que ha invitado a que fuerzas militares iraníes visiten, y ya están en este momento en Brasil. Tenemos un presidente en México que se pasa el día criticando a Estados Unidos y dándole premio a dictadores como el de Cuba. Tenemos a Maduro en Venezuela y tenemos este régimen, y siempre estamos buscando oportunidades de acercarnos a ellos. Y yo creo que es una tendencia que existe en la izquierda que tratan, así que el fin que tienen aquí en mente es mejorar las relaciones entre Estados Unidos y el régimen cubano. Yo creo que si fuera por ellos, sin límite ninguno, ellos hubieran abierto las relaciones con Cuba, hubieran regresado a la política de Obama. Sí, no, y todo esto sucediendo, esta visita de estos agentes cubanos aquí en territorio norteamericano y en una base militar, prácticamente cuando ellos todavía están catalogados como un state sponsor of terrorism, ¿no? Como un auspiciador del terrorismo. Así es, y encima de eso tenemos que entender que, como digo, dentro de ese grupo va a haber personas que no solamente son responsables por crímenes, van a haber también agentes de inteligencia lo que vienen aquí, mire, es influenciar.
lo número uno que quiere el régimen cubano es cambiar la política norteamericana hacia Cuba, porque están desesperados, porque tienen un desastre económico en sus manos. Entonces quieren una pequeña apertura de parte nuestra, no parte de ellos, de que entre más dinero, no para cambiar la trayectoria cubana, sino simplemente para suavizar un poco la resistencia que existe dentro del pueblo y mantener lo necesario para que el régimen se mantenga en el poder a largo plazo. Es lo que quieren. Entonces ellos ven esto como otra oportunidad más de decir, mira, nosotros tenemos intercambios con ustedes, normalizar lo más posible a través de varios canales la relación entre Cuba y este régimen para que eventualmente se acepte que su sistema de gobierno es un sistema legítimo. Ellos incluso se llaman democracia, que es una burla, y que se ignore las violaciones de derechos humanos que ocurren a diario dentro de Cuba, con el chantaje de que si no lo ignoramos o si no se lo celebramos, pues entonces va a haber una ola humana de inmigración irregular a Estados Unidos desde Cuba y todo lo demás. Así que eso es la estrategia de ellos. Estoy conversando con el senador Marco Rubio y tristemente, senador, tú y yo sabemos muy bien que por lo más que vayan normalizando, entre comillas, ¿no?, las relaciones entre Washington y el régimen castrista, eso de ninguna manera va a beneficiar al pueblo, tú y yo lo sabemos muy bien. Pero déjame tocar otro tema aquí que tiene algo que ver con La Habana también, y se trata de esto del síndrome de La Habana, que como yo lo entendía, se interpretó que posiblemente eran como unos ataques acústicos o utilizando algún tipo de energía, rayo láser, algo así, a los miembros o agentes norteamericanos que estaban en la embajada cubana y en otros sitios alrededor del mundo, porque esto no está aislado a Cuba. Y ahora, ayer salió un reporte que prácticamente desmentía o rechazaba cualquier tipo de acusación de que posiblemente había un país como Corea del Norte o Rusia involucrada con este tipo de arma acústica que estaba afectando a estos agentes. Pero todo terminó ahí, como que yo no veo, no hay una final en esta investigación. Explícame, porque usted tuvo unos comentarios y escribió algunas cosas en su Twitter ayer acerca de esto. Mira, Jimmy Hoffa, que era el líder de los sindicatos en Estados Unidos, desapareció. Sí. Nunca se ha encontrado el cuerpo, no sabemos quién se lo llevó, pero sabemos que está muerto y sabemos que seguro lo mataron la mafia, pero no lo podemos comprobar. Correcto. Ni hay evidencia. Entonces aquí lo que tenemos es una situación la siguiente. Lo que ha dicho ese estudio es que ellos ni pueden explicar la tecnología, que no conocen ninguna tecnología que pueda crear los daños que han sufrido estas víctimas, y que no tienen evidencia de que un poder en el extranjero lo hizo. Ahora, hay que entender dos cosas. Primero, si esto existe como tecnología, seguro que es una tecnología que no hemos visto antes, una tecnología especializada, la cual es posible que nosotros mismos no lo tenemos, porque nosotros no estamos, por ejemplo, desde Estados Unidos no se dedica a atacar a cuerpos diplomáticos de otros países aquí en Estados Unidos, así que nosotros no hemos desarrollado esa capacidad. Igual que aquí nadie creía que un globo iba a ser de los chinos, y lo fue. Segundo, en términos de la evidencia, cualquier país que esté llevando a cabo este tipo de actividad, seguro que sería uno de los secretos más protegidos en ese país. Nosotros no somos el único país que hace medidas secretas. Estos otros países también, y me imagino que algo como esto tuviera que ser autorizado de los más altos niveles y sería uno de los programas más protegidos. Así que aquí la realidad es la siguiente. Tenemos a personas que han sufrido, si uno lee los reportes médicos, lesiones severas cerebral, la cual no tienen explicación, pero eso ocurrió, que hayan sufrido eso, y es difícil leer esos reportajes de lo que han sufrido y llegar a la conclusión que eso fue porque un equipo de aire acondicionado hacía mucha bulla o porque habían unos grillos afuera haciendo mucha bulla, etcétera. Es difícil aceptar eso. Así que yo creo que algo ocurrió y no lo podemos explicar, pero eso no quiere decir que no ocurrió. Esa es la realidad. Así que creo que esto es un tema que hay que seguir investigando, seguir buscando y posiblemente un día se explique. Lo que es cierto es que han habido más de 300 norteamericanos trabajando en el extranjero, empezando en La Habana, pero no solamente norteamericanos. Canadá también sacó personal de La Habana porque sufrieron lesiones parecidas. Aquí pasó algo, lo cual no podemos explicar, y sin poder explicarlo casi siempre es difícil. Yo creo que la conclusión ha sido interpretada, la interpretación de algunas agencias de inteligencia es que como no tenemos evidencia, no creemos que fue un poder extranjero, lo cual yo no lo puedo comprobar porque no tenemos esa evidencia, pero esto es algo sin duda misterioso, siempre lo ha sido, pero aquí pasó algo.
Y definitivamente ha sucedido algo. Senador, usted acaba de mencionar algo, lo del globo chino. Y China obviamente continúa alarmando a muchas personas que están poniendo la atención a todo lo que está sucediendo. El lunes salió lo de que supuestamente el Departamento de Energía dice que sí, lo más probable, el COVID-19 se filtró de un laboratorio en Wuhan, algo que tú habías comentado desde hace 2, 3 años atrás. Todo el mundo prácticamente lo sabía en su corazón que ya lo más probable, eso fue lo que pasó, se le escapó o ellos lo hicieron adrede, whatever. Y ahora un general también ha comentado que debido al aumento de las fuerzas navales que los chinos están haciendo, que lo más probable nosotros, los Estados Unidos, estaríamos en guerra con China al llegar el año 2025, que estamos a menos de 2 años ya. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, una guerra con China no sería por nosotros, sería por ellos, así que eso es imposible saber seguro. Yo creo que si ellos invaden a Taiwán va a haber una guerra, pero ojalá que eso no ocurra, ni jamás, ni en el año 25. Pero te diré dos cosas. Primero, en términos del COVID, mira, aquí hay dos cosas, una de las cosas es la evidencia y otra es el sentido común, y hay que combinar las dos cosas. Si esto... Y es posible, ¿no? Siempre lo fue, como han sido muchas pandemias, que esto se trata de algo que empezó con un animal o un ser humano. Pero si eso fuera el caso, esas infecciones estuvieran pasando todavía. Es decir, todavía estuviera existiendo otras infecciones entre esos mismos animales y esos seres humanos. Esa tendencia hubiera seguido. No lo hemos visto. Segundo, como ha pasado en todos los otros casos, en MERS, en SARS, en otras pandemias como esta que empezaron en China, los chinos pudieron, en menos de un año, en uno de esos casos, en 6 meses, pudieron enseñarnos el animal y decir, mira, este es el animal y este es el virus. Eso nunca, hasta este momento, no han podido identificar el animal ni animales responsables por esto. Ahora, ¿qué sí sabemos? Sabemos que hay no uno, pero 2 laboratorios en esa misma ciudad de Wuhan que se dedican a estudiar virus. ¿Y qué es lo que hacen con esos estudios? Ellos buscan virus que existen en animales que no son infecciosos en seres humanos, pero entonces tratan de convertirlo en algo que sí puede infectar a seres humanos y lo hacen no como una arma biológica, lo hacen para entonces poder crear una vacuna o un tratamiento. Es decir, ellos primero tienen que crear el virus, algo que pueda infectar a seres humanos, y entonces, basado en eso, crear una vacuna. Y sabemos que habían personas dentro de China trabajando sobre una vacuna de un virus muy parecido a esto, desde el año 2019. Pero cuando uno se pone a hacer esos experimentos y crea ese tipo de virus, es posible, y ha ocurrido en el pasado, que la persona haciendo esas investigaciones se ha infectado por un accidente, y esa persona entonces sale y empieza a infectar a otras personas. Y creo que el FBI y el Departamento de Justicia, de Energía, lo que han dicho es que ellos piensan que es la explicación más probable basada en la totalidad de la información. La realidad aquí es que nunca posiblemente vamos a saber 100% lo que ha pasado, porque estamos tratando de un gobierno cerrado, autoritario, que si ocurrió un accidente lo van a tratar de tapar porque le quita prestigio y llegaría a una crítica internacional. Y creo que también en nuestro gobierno hay muchas figuras que no quieren que eso se sepa si es así, porque eso entonces crea la necesidad de responder, y ellos no quieren responder porque no quieren destabilizar en su mente la relación entre Estados Unidos y China y las consecuencias que vendrían con eso. Pero yo creo que, en mi opinión, siempre ha sido que la explicación más probable es que aquí hubo actividades de investigación en un laboratorio y que esa investigación llevó a un accidente en que un individuo fue infectado y que ese individuo fue entonces en que empezó a regar el virus. Y tristemente, senador Rubio, eso le ha costado la vida a millones de personas a nivel global y es algo que no sabemos cómo de qué manera la comunidad internacional va a poder sujetar a China responsable por estos actos, pero imagínense, estaríamos expandiendo esta conversación y lamentablemente no tenemos el tiempo ahora mismo. Quiero hacerte un par de preguntas más, si me permites rápidamente, senador. Número 1, la crisis en la frontera. Hemos visto cerca de 6 millones de personas cruzar ilegalmente a este país en los primeros 2 años de la administración de Biden y todavía le quedan casi 2 años en su administración. Al final de la administración de Biden, ¿cómo serán nuestras comunidades aquí? Porque yo recuerdo que en el año 1986 tuvimos una crisis, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Una crisis con la inmigración ilegal. El país se veía muy diferentemente en aquel momento y Ronald Reagan, quien era presidente en aquel momento, tuvo que firmar una amnistía para darle a 2 millones y pico de personas la ciudadanía. Le dio amnistía a estas personas
y lo cual al final le cambió los demográficos al sur de California y como bien sabes, California se convirtió en un estado azul. Hay muchas personas que piensan que quizás ese es el modelo que ellos están tratando de seguir aquí, que a lo mejor a la final de la administración de Biden, con tantos inmigrantes que han llegado aquí, y si es el doble de 6 millones, son 12 millones, imagínese usted, es un número significante para cambiar los demográficos de los Estados Unidos y especialmente nuestras comunidades. ¿Cómo se van a ver nuestras comunidades al final de la administración de Biden, senador? Bueno, yo creo que hay un elemento dentro de la izquierda que eso es lo que piensa y que lo que quiere lograr. Hay otro elemento que básicamente piensa que aquí existe un derecho universal de inmigrar a donde uno quiera y no tiene respeto ninguno por soberanía, por los derechos de los países, de poder decidir quién entra y quién no entra. Pero en fin, hemos visto dos cosas. Primero, como usted ha dicho, 6 millones de personas que han entrado de manera aquí ilegal. Y te diré que una amnistía o el mundo es distinto que en el año 86. En el año 86 los medios de comunicación eran más limitados, era más difícil comunicarse a larga distancia. Hoy en día la comunicación es inmediata. Y si mañana sale la noticia que en Estados Unidos se está debatiendo un plan de amnistía, lo que va a venir es millones de personas que van a tratar o pensar que pueden aprovecharse. No importa cómo uno escriba la ley, aunque no sea retroactiva y todo lo demás, aunque solamente aplique a personas que hayan entrado de un día en el pasado, las personas no entienden eso y van a tratar de venir. Así que sería el primer impacto y por eso eso sería una mala idea. Segundo, es interesante y curioso ver que ahora la administración Biden ha tenido que cambiar su política y ha implementado una política nueva en la frontera que no es idéntica, pero sumamente muy parecido a la política de Donald Trump, que es que cuando uno se aparece, muchas personas que ahora van a entregarse en la frontera no van a poder fácilmente o automáticamente aplicar al asilo. Van a tener que comprobar algunas cosas muy clave para poder aplicar a un asilo político, que hoy en día lo único que tenía que decir alguien son unas palabras mágicas y podían quedarse en este país esperando una audiencia delante de un juez. Así que se lo han criticado mucho en la izquierda, pero se parece mucho a la política, no idéntica, pero 90% a la política que puso en vigor Trump para limitar las entradas en la frontera. En fin, ha tenido que aceptar esa realidad, que la única manera de parar lo que está pasando es cambiar el sistema en el cual las personas estaban aprovechándose. Senador Marco Rubio, y para cerrar con esa pregunta, obviamente esto va a crear una crisis de viviendas con tantas personas que están llegando aquí a diario y también una crisis humanitaria al final, que creo que lo que le va a abrir la puerta a la administración de tener que decir, bueno, hay que resolver la crisis, amnistía para todos, pero ya veremos, eso está en veremos. Senador, última pregunta. Eres increíblemente popular, muchos te ven y dicen que eres un señor muy brillante, que tiene los pies bien puestos en la tierra y que eres conocedor, inteligente y que mira las cosas con lógica y con sentido común. La pregunta que te quiero hacer, ¿usted va a meterse en la contienda para el 2024 para presidente de los Estados Unidos? Bueno, yo no he hecho ningunos planes ni ningún tipo de pensamiento sobre aspirar a la presidencia. Yo creo que eso es algo que el momento tiene que ser, uno tiene que tener el enfoque sobre eso. Y yo pienso que ahora que yo estoy aquí en el Senado en estos próximos 6 años, yo tengo cosas que yo quiero hacer, que hemos empezado a trabajar y labores que no quiero abandonar. Así que yo no sé lo que traerá en el futuro, en 4, 6, 10 años, lo que sea, pero yo no sé si esté ni en la política en aquel entonces. Pero por ahora yo no tengo ningunos planes, ni he hecho ningunos planes para aspirar a ningún cargo este año ni el año que viene en esta contienda. Y veremos también lo que hacen los demócratas, ¿no? Porque yo creo que ahora hay preguntas sobre si Joe Biden realmente con la edad y la condición que está puede aspirar 4 años más de presidente, porque votar por Joe Biden como presidente en este momento sería, y no lo digo de manera que quiera faltarle respeto, pero hay que pensar la realidad. Y la realidad es que si Joe Biden sale reelecto, realmente lo que estamos haciendo es votando posiblemente por Kamala Harris como presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Así que hay que pensarlo así también. Así que veremos. Va a ser un año que creo que va a haber muchas noticias sobre estas cosas, pero yo no tengo ningunos planes de aspirar a la presidencia en el 24. Bueno, lo escuchaste aquí conmigo. El senador Marco Rubio dice que no estará compitiendo para la Casa Blanca en el 2024. Pero con eso dicho, senador, de verdad, nuevamente te extendemos nuestras felicitaciones por haber recibido esa victoria y comenzado tu tercer término como senador
de nuestro bello estado de la Florida. Últimas palabras para usted, senador. No, le agradezco esta oportunidad. Tenemos aquí muchos retos importantes dentro del país. Obviamente conocemos bien la amenaza de China y los cambios económicos que vamos a tener que hacer, pero le doy las gracias a todos que pusieron la confianza en mí y seguiremos trabajando y enfocándonos en estos temas de enorme importancia al país y a nuestras comunidades. Gracias, senador. Muchísimas gracias.